Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado sexto del área de matemáticas que tiene que ver con las unidades de volumen. Bueno, básicamente el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y eso quiere decir que no otro cuerpo puede ocupar ese mismo volumen porque eso básicamente rompería con las leyes de la física que nosotros conocemos ahora. Hay teorías en las cuales se establece que las leyes de la física se pueden romper, pero pues mientras estemos hablando de las cosas en general, sabemos que el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me siento en una silla, yo estoy ocupando ese espacio en ese momento y una persona no puede venir a ocupar el mismo espacio que yo estoy ocupando en ese preciso instante. La persona puede venir y sentarse de pronto en mis piernas, pero igual no está ocupando como tal el mismo espacio. Bueno, y ese volumen básicamente se puede calcular de varias maneras, ¿vale? Hay formas en las cuales ustedes pueden medir las dimensiones de los objetos cuando ellos tienen una forma regular y con esa calculan el volumen. También existen otros principios para medir el volumen que los vamos a ver ahorita, pues hacer un repaso de ellos y entenderlos mejor. Pero primero vamos con la información, ¿listo? Antes de pasar a ver cuáles son las unidades de volumen y cómo podríamos medir el volumen, pues vamos a ver esto que tenemos acá. Y nos dice así. Las preguntas desde la 15 a la 17 se responden de acuerdo a la siguiente información. Ustedes saben que nosotros solo contestamos una pregunta por video, así que en esta nos vamos a dedicar la pregunta 16, porque la 15 ya la contestamos en el video anterior. Así que si ustedes están interesados en saber la respuesta a esa pregunta, los invito a que la vean. Además que ustedes saben que siempre van a aprender mucho. Bueno, y la información me continúa diciendo, para medir líquidos se utilizan las medidas de capacidad. La unidad principal para medir la capacidad es el litro, que es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente cuyo volumen, es un decímetro cúbico. Un litro es igual a 10 decilitros, un decilitro es igual a 10 centilitros y un centilitro es igual a 10 mililitros. ¿Listo? Entonces básicamente nos están diciendo que el volumen de un líquido en especial, pues porque yo puedo medir los volúmenes de todos los estados de las sustancias. Por ejemplo, puedo medir el volumen del agua sólida, puedo medir el volumen del agua en estado líquido y puedo también medir el volumen de una sustancia en estado gaseoso, puede ser incluso el agua también. Sin embargo, pues obviamente para medir los volúmenes de los líquidos y los gases es un poquito a veces más más complejo de cierta manera que el hecho de medir el volumen de un sólido. ¿Listo? Pues porque el sólido es algo que yo puedo controlar de mejor manera que un líquido y un gas, pues porque los líquidos y los gases ellos están fluyendo. Bueno, entonces pues pero finalmente pues yo puedo medir los volúmenes de todas las sustancias, ¿listo? En este caso me están diciendo que para medir líquidos se utilizan las medidas de capacidad. Medidas de capacidad quiere decir medidas de volumen, ¿listo? La más conocida, realmente yo no la llamaría la unidad principal, pero sí la más conocida es el litro. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que la mayoría de líquidos que venden en el mercado vienen en cuestión de litros y mililitros. O sea, nosotros siempre que vamos a comprar un producto líquido, por ejemplo, una gaseosa, un yogur, un detergente líquido, un suavizante, etcétera, etcétera, nosotros siempre miramos el volumen en términos de litros y mililitros. Entonces, por eso es que digamos que el litro, más allá de ser la unidad principal, es la unidad más usada porque pues el mercado por lo general nos ha vendido los productos líquidos usando esa unidad, ¿listo? Y nosotros la sabemos reconocer muy fácilmente. Lo mismo las jarritas que vienen, por ejemplo, para medir el jugo que nosotros hacemos acá, o para medir el chocolate, o para medir los diferentes líquidos que nosotros utilizamos en casa, también vienen, digamos que grabados o vienen ya diseñados para medir las cantidades en litros o mililitros. Algunos en onzas, pero por lo general aquí en Colombia no utilizamos las onzas, al menos que sea de pronto en pastelería, pero el resto utilizamos los litros y los mililitros.
Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto cuántos mililitros tiene una gaseosa personal de Coca-Cola, probablemente todos ustedes sepan que la Coca-Cola, la gaseosa personal, no la grande ni la que viene en botella plástica, sino la que viene en botella de vidrio, tiene aproximadamente 350 mililitros. ¿Listo? Y ustedes ya conocen esas unidades. Sin embargo, hay más unidades que nosotros usamos. ¿Listo? Por ejemplo, el decímetro cúbico, el centilitro, el decilitro, u otras que también utilizamos más seguido como el metro cúbico, ¿listo? O los centímetros cúbicos, que también algunos medicamentos vienen en términos de centímetros cúbicos. Bueno, entonces el volumen, hay muchas unidades que ustedes pueden utilizar, también depende del sistema en el que estén. Si están en el sistema internacional, que es el que usa Colombia, pues nosotros por lo general utilizamos el metro cúbico o el litro para medir volúmenes. Pero si ustedes hablan del sistema inglés, que es el sistema que usan en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pues ya tienen otras unidades como por ejemplo las onzas, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito cómo se mide el volumen y esas unidades básicamente qué significan, ¿listo? Quiero que entiendan un poco esto que dice acá que el litro es un decímetro cúbico. Bueno, entonces vamos acá. Y ya dijimos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo? Entonces ya con eso aclaramos el concepto de volumen, que igual ya lo habíamos mencionado, perdón, pero igual es bueno que ustedes como que lo vean para aquellas personas que son más visuales, ¿listo? Entonces el concepto es eso, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Cuando yo tengo por ejemplo un cubito, que un cubito es fácil de sacarle el volumen, y voy a tratar de dibujar un cubito lo más bonito posible. Entonces yo tengo aquí mi cubito. Y si yo les digo a ustedes, midan el volumen de ese cubito, pues es muy fácil porque el cubito tiene una forma regular, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer con este cubito es básicamente tomar un metro o una regla o el instrumento de medida que ustedes quieran, que les permita medir, y miden el lado del cubo. Como el cubo tiene básicamente todos sus lados iguales, porque el cubo es la unión de varios cuadrados, entonces yo simplemente puedo medir el lado de acá, si ustedes quieren solo ese lado, y yo ya sé que los otros lados son iguales, y ya lo único que hago ahí es utilizar la ecuación para hallar el volumen de un cubo, que es lado por lado por lado. ¿Listo? Bien, entonces básicamente eso es lo que haría uno si quiere hallar el volumen de un cubo. Si yo ahora voy a hallar el volumen de un prisma, que es básicamente la unión de algunos rectángulos con, perdón que esta línea se me fue muy larga, entonces si yo voy a sacar el volumen de un prisma, que como les decía es la unión de algunos rectángulos y algunos cubos, pues aquí no es tan difícil, pero sí ya tengo que tomar más medidas en cuenta, porque en el prisma no todos sus lados son iguales. ¿Hay lados que son iguales? Sí, claro, porque básicamente es la combinación de rectángulos y cuadrados. Entonces sí hay lados iguales, pero habrá otros que no lo son. ¿Listo? Entonces simplemente acá vamos a tratar de que se vea 3D. Listo. Entonces si yo quiero medir el volumen de este, también aplico la misma ecuación que está acá. Lo único es que obviamente yo voy a tener este lado, y este lado va a ser igual a estos otros de acá y a estos de acá. Sin embargo, este lado va a ser diferente a esos lados que ya había medido. Y pues este lado sí es igual a este y a este. ¿Listo? Pero ustedes se acuerdan que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces el espacio que ocupa un cuerpo siempre es tridimensional. Por eso es que yo tengo aquí 3 dimensiones, y por eso es que las unidades siempre vienen como metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, etcétera, etcétera. Porque básicamente estoy tomando en cuenta las 3 dimensiones: el largo, el alto y el ancho. ¿Listo? Porque todo cuerpo, por más irregular que sea, o sea, así no sea un cubo o no sea un prisma o no sea una figura regular, siempre va a tener
3 dimensiones. Por ejemplo, nosotros como seres humanos también estamos en 3 dimensiones porque nosotros tenemos un alto, un largo y un ancho. ¿Listo? Nosotros tenemos todas esas 3 medidas en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, como el volumen es eso, el espacio que ocupa un cuerpo, pues yo tengo que tener en cuenta todas las 3 dimensiones, ¿listo? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un objeto no regular? Porque pues el cubo es fácil, o el prisma también es fácil, o incluso una esfera sería más fácil porque para la esfera hay una ecuación específica para hallar el volumen y pues yo puedo saber cuánto es el radio de una esfera con un metro o con una regla. O sea, las dimensiones de los objetos con forma regular, yo tomo un metrico o tomo una reglita o algún dispositivo para medir la distancia y con eso yo ya sé las dimensiones y pues ya saco el volumen. Bueno, pero por ejemplo, miren una piedra. ¿Qué pasa con una piedra? Porque la piedra, ustedes se dan cuenta que no tiene un solo lado que sea igual al otro, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el ser humano. Con el ser humano, a pesar de que nosotros somos un poquito simétricos, nosotros no somos completamente iguales y para medir el volumen de nosotros tendrían que tomar muchísimas medidas y se complicaría mucho la cosa. Entonces, alguien muy inteligente llamado Arquímedes hace muchos años desarrolló lo que se conoce como el principio de Arquímedes, ¿vale? Lo vamos a colocar acá. Principio de Arquímedes. Bien. ¿Y qué me decía el principio de Arquímedes? Arquímedes descubrió este principio un día que se estaba bañando y se dio cuenta que al meterse, porque ellos no utilizaban duchas como utilizamos nosotros, sino utilizaban tinas. Entonces él se metió en la tina y al meterse en la tina se dio cuenta que pues su cuerpo al sumergirse desplazaba un volumen, o sea, básicamente hacía que el agua subiera a su nivel, que eso es lo que nosotros siempre hemos visto. Cuando yo introduzco un objeto en un líquido, sobre todo en agua, el nivel va a subir, ¿vale? Y después él, con unos cálculos y experimentos que hizo, se dio cuenta que el volumen que se desplazaba de agua, o sea, el volumen que subía de agua era igual al volumen de su cuerpo. Y él dijo, oiga, esto me sirve para saber el volumen de cuerpos no regulares, como por ejemplo una piedra, un granito, por ejemplo un grano de arroz, o un grano de garbanzo, un grano de cualquier cosa. También para saber el volumen del cuerpo humano, para saber el volumen de un animal, para saber el volumen básicamente de muchos objetos que no tienen una forma regular como esta de acá. ¿Listo? Entonces él se los voy a dibujar acá un poquito mejor, que era lo que él decía. Entonces él decía, por ejemplo, y lo vamos a poner con el ejemplito aquí de la piedra. Yo tengo aquí una probeta que, para quienes se preguntan qué es una probeta, es simplemente un tarrito, así como un tubito, que tiene una basecita, pues, y esa basecita es para que se pueda parar, o poner sobre una superficie y que no se caiga. Entonces tiene una basecita y esto tiene unas lineecitas aquí de medida. Entonces tiene lineecitas donde me dice cuánto volumen yo tengo, ¿listo? Y es un instrumento muy usado porque tiene muchísima precisión. Entonces yo tengo, por ejemplo, mi volumen de agua acá. Hasta aquí yo llené el agua, ¿listo? El nivel de agua. Y digamos que hasta aquí van, por ejemplo, 5 centímetros cúbicos, ¿no? Hasta ahí van 5 centímetros cúbicos. Y ahora yo introduje una piedrecita que yo tenía acá de forma irregular, la metí acá y esa piedrecita hizo que subiera el volumen aquí, por ejemplo, supongamos que a 8 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, lo que me decía Arquímedes era que, miren, el nivel inicial del agua sin la piedrita dentro eran 5 centímetros. Al sumergir completamente la piedrita en el agua, el volumen subió a 8 centímetros. El nivel subió y asimismo el volumen. O sea que esta diferencia que existe acá entre 8 y 5, que son 3 centímetros cúbicos, sería igual al volumen de la piedra. Entonces él lo que me decía era, el volumen que desplaza un objeto cuando se hunde en agua es igual al volumen de este objeto. En este caso, si ven, el volumen subió desde 5 hasta 8 y esos 3 centímetros de diferencia es igual al volumen de la piedra. En este caso, ¿no? En el ejemplo que yo les estoy dando, ¿vale?
Entonces eso es lo que nos decía Arquímedes y como yo les estaba explicando, nos sirve para medir volúmenes de objetos irregulares. Por ejemplo, la piedrita. Aquí tuve que ponerme a medir el lado de la piedrita por todos sus ángulos. No, simplemente introduje la piedrita en agua y ya. Entonces eso me sirve también para medir volúmenes de otras figuras irregulares. Como yo les decía, por ejemplo, el cuerpo humano. Yo no me voy a poner a coger a medirle el brazo y medirle todas las partes del brazo para saber el volumen. No, simplemente deposito al ser humano, y eso suena algo feo, pero deposito al ser humano en una cantidad de agua lo suficientemente grande para que yo vea cómo sube esa agua y cuánto se desplazó el agua, y con eso ya sé el volumen del cuerpo de esa persona en específico. Bueno, entonces esa es otra forma de medir los volúmenes. Una es así, cuando los cuerpos son regulares, pues con un instrumento de medida, una regla, un metro, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Y cuando el objeto no es regular, pues puedo utilizar el principio de Arquímedes. ¿Listo? Ahora miremos qué es lo que nos quiere decir con que un litro es igual a un decímetro cúbico. Porque miren lo que me dice acá. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Yo quiero que lo vean ustedes. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, yo establezco un cubito, ¿cierto? ¿Por qué un cubito? Porque esa es como la figura estándar para establecer las medidas de medición de volúmenes, ¿listo? Porque pues un cubo tiene todos sus lados iguales. Entonces yo establezco un cubo de cualquier líquido o de cualquier material y lo que me dice ahí de que un litro es igual a un decímetro cúbico quiere decir que yo tomé un cubo como referencia, bueno, y que ese cubo tiene por cada lado una medida de un decímetro, ¿listo? Entonces por este lado, ese cubo que yo tomé como referencia tiene un decímetro de medida. Por este otro lado él también mide un decímetro, perdón, no un centímetro, sino un decímetro. Perdónenme que quedó horrible, pero bueno. Vamos a ponerlo por acá, mejor. Un decímetro. Y que este lado también mide un decímetro. ¿Vale? Y acuérdense que como el volumen de un cubo es lado por lado por lado, pues yo multiplico un decímetro por un decímetro por un decímetro, me da igual a un decímetro al cubo, ¿listo? Y esto, o sea, el tamaño de este cubito, el volumen de este cubito, que tiene un decímetro por cada lado, es igual a un litro, ¿listo? Y este decímetro, para que no se nos olvide, básicamente es igual a perdón, no un centímetro, sino a 10 centímetros, ¿listo? Un decímetro es igual a 10 centímetros, ¿vale? Por eso es que yo puedo decir que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, porque si yo cambio este 1 por 10, entonces me daría 10 por 10, 100 por 10, 1000, ¿listo? Y de ahí yo puedo establecer conversiones, pero lo importante es que entiendan eso, que un litro es equivalente a un cubito que tiene de lado un decímetro por cada lado, ¿vale? Un decímetro. O 10 centímetros por cada lado, que acuérdense que un decímetro es igual a 10 centímetros, ¿vale? Ahora sí vamos a la pregunta a ver qué nos dice. Bien, nos dice lo siguiente. La capacidad de la olla en litros es, bueno, y aquí nos falta una parte de la información, que eso estaba en la pregunta anterior, en la pregunta la pregunta 15, y era que básicamente nosotros teníamos, bueno, había un chico que tenía ollas y jarrones, ¿vale? Tenía ollas y jarrones para medir, y lo vamos a colocar aquí. Entonces él tenía como instrumentos de medida, tenía ollas y jarrones, ¿vale? Y me decía, en el problema anterior, me decía que con 5 jarrones yo llenaba una olla. ¿Listo? Una olla se llenaba
con 5 jarrones. Y que 20 jarrones llenaban un cántaro, porque él también tenía, el cántaro es como un recipiente más grande, ¿listo? Entonces él lo que quería era llenar básicamente el cántaro, pero él tenía dos formas de hacerlo, o con los jarrones o con las ollas. Pero bueno, él decía, 5 jarrones me llenan una olla y 20 jarrones me llenan un cántaro. O sea que obviamente sabemos que el cántaro es más grande, ¿vale? Cántaro. Bien. Y también me decía que el cántaro tenía una capacidad de 20 litros, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que esos 20 jarrones son equivalentes a 1 litro, o que el mismo cántaro es equivalente, perdón, no a 1 litro, sino a 20 litros, ¿listo? O sea, que el cántaro equivale a 20 litros en volumen o tiene una capacidad de 20 litros y que como se necesitan 20 jarrones, ¿cierto? Para llenar un cántaro, quiere decir que estos 20 jarrones también serían equivalentes a una capacidad de 20 litros. Pero en la pregunta me están diciendo la capacidad de la olla en litros es. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuánto es la capacidad de la olla. Bien, miremos aquí. Entonces, miren. El cántaro completo equivale a 20 litros. O sea que lo que tenemos que hacer aquí es como devolvernos básicamente, ¿cierto? Entonces, miren. Aquí yo tengo... bueno, espérenme un momento, voy a revisar si el volumen de los 20 litros sí es correcto, porque no me acuerdo muy bien en la pregunta 15 si nos decía eso. Voy a confirmar y ya continuamos con el problema. Bueno, miré y no son 20 litros, sino son 40 litros. ¿Listo? Entonces permítanme, vamos a borrar esto y colocamos 40 litros. Entonces, otra vez, miren, esto es parte de la pregunta 15, bueno, por eso es que es importante que ustedes sigan el flujo de las respuestas que nosotros vamos contestando, porque hay información que se puede necesitar para las siguientes preguntas, bueno. Entonces aquí básicamente vuelvo y les repito el problema de la pregunta 15. Nos decía que un chico tenía que llenar básicamente un cántaro, y para llenar el cántaro pues tenía dos instrumentos, ollas y jarrones, ¿vale? Él decía que con 5 jarrones llenaba una olla y con 20 jarrones llenaba un cántaro, ¿vale? Y me decía que el cántaro tenía una capacidad de 40 litros, ¿vale? Y en la pregunta pasada pues nos preguntaba cuántas ollas se necesitaba para llenar el cántaro. De la clase pasada, bueno, no, perdón, no de la clase pasada, sino del video pasado, llegamos a la conclusión de que se necesitaban 4 ollas para llenar un cántaro. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque miren, si una olla equivale a 5 jarrones, pues 20 jarrones ¿a cuántas ollas equivalen? ¿Listo? Ustedes cogen este 20 jarrones y lo dividen en 5, que es a lo que equivale una olla, y nos da que son 4 ollas. ¿Listo? Bien, entonces son 4 ollas. Pues para llenar el cántaro de acá, ¿listo? Y este cántaro, a su vez, ya dijimos que tiene una capacidad de 40 litros, ¿vale? Y me están pidiendo el volumen de una olla. ¿Cuánto volumen o cuánta capacidad tiene la ollita? Entonces, miren, la olla en total, perdón, el cántaro en total son 40 litros. Y ese cántaro equivale a 4 ollas. Esos 40 litros, básicamente, es como si yo tuviese que dividirlo en 4 para poder sacar el volumen de una sola olla. ¿Listo? Entonces sería como 40 litros, que es lo que es el volumen del cántaro en total, dividido en las 40 ollas. Eso me da 10 litros por olla. ¿Qué quiere decir eso? Que cada olla tiene un volumen de 10 litros. ¿Listo, chicos? Entonces aquí es donde yo tengo que hacer el análisis y decir, ok, un cántaro completo, y se los puedo poner así. Entonces,
El cántaro completo equivale a 4 ollas, ¿listo? Y ese cántaro equivale también a 40 litros. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que dividir, para saber cuánto volumen tiene una sola olla, tengo que dividir esto en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales? Pues 4 partes iguales. Así que por eso es que yo cogí este 40 y lo dividí en las 4 ollas para saber el volumen de una sola olla. ¿Listo? Entonces en este caso mi respuesta es que cada olla tiene un volumen de 10 litros, ¿vale? Entonces la respuesta en este caso es la C. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos un poco más sobre el volumen, sobre sus unidades, sobre cómo medirlo y sobre las equivalencias. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!